Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí en su podcast Lado B de la Ingeniería y ahora nuevamente en el Politécnico, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico Campus Azcapotzalco, y bueno, con un invitado muy importante para mí. Gerardo me ha estado abriendo las puertas estos días para conocer más a fondo cómo es que interactúan la academia con la industria y con las empresas, y la intención de este podcast es precisamente hablar de esto, ¿no? De cómo se gestiona todo esto para que funcione para los dos lados, tanto para la academia como para la industria. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, Heriberto, muchas gracias por la invitación y pues sabes que el Politécnico siempre tiene las puertas abiertas para todo el mundo. Gracias, Gerardo. Oye, tú eres muy joven, sin embargo, estás haciendo cosas que pareciera que ya llevaran más tiempo. Por lo menos lo que hemos visto en estos laboratorios que nos has presentado es una colaboración con marcas importantes, Samsung, RIM, y traes proyectos muy importantes. Pero cuéntanos cómo ha sido tan rápido tu trabajo aquí dentro del Politécnico, dentro del ESIME, y cómo es que has logrado esta interacción con estas empresas. Pues bueno, fíjate que en sí no soy tan joven, tengo 35 años. Bueno, más joven que yo sí eres. Bueno, sí, pero no, la verdad es que iniciamos un tanto más jóvenes en este camino. Yo comencé a trabajar para el Politécnico desde que todavía era estudiante. Okay. Cuando llego al tercer semestre de la carrera, me invitan a una beca que en aquel momento se llamaba Programa Institucional Formador de Líderes, de Investigadores más bien, PIFI por sus siglas, y el objetivo era que nosotros como alumnos nos acercáramos a un investigador que ya estuviera próximo a jubilarse y que en algún cierto punto nos pasara como que la batuta, la estafeta, ¿no? Okay. Y así fue. Yo en el tercer semestre pues no conocía a muchos profesores. Me invitan a la beca y el único profesor que conozco es el que me daba estática, que se llama Vicente Mayagoitia Barragán. ¿En este campus? En este campus. Okay. Y lo conozco al ingeniero, como me daba clase, él también me ubica y me dice, ok, vale, te adopto como mi alumno de becado. Y empecé a colaborar con él. Solamente que él me dijo, o sea, mi oficina no está aquí en la Cima Azcapotzalco, está en un centro de investigación que está aquí a un costado de nuestra escuela. Okay. Se llama Centro de Investigación e Innovación Tecnológica, CITEC. Y así es como inicia mi aventura en la ingeniería, porque yo siendo alumno de tercer semestre, él ya me invita y pues me empieza a invitar también a proyectos bastante importantes. Allá en el CITEC la línea de investigación era sobre transporte público terrestre, tanto de pasajeros como de carga. ¿Cuál era tu carrera? Ingeniero mecánico. Okay. Soy ingeniero mecánico de aquí. ¿Y te llamó la atención esta parte del transporte? Me llamó la atención. Entonces, llego allá con él y pues la verdad es que yo iba con los ojos tapados. No sabía ni a qué me iba a enfrentar, no sabía qué hacían completamente ahí. Y cuando llego al centro de investigación, el CITEC, pues me encuentro con un par de grandes amigos. En ese entonces no los conocía, pero el hijo del ingeniero Vicente Mayagoitia Regalado, y el ingeniero Julián Valencia Mogollón, eran los que ya tenían más tiempo ahí, de más experiencia trabajando en el CITEC. Y cuando llego, pues me empiezan a platicar, ¿no? ¿Sabes qué? Pues tenemos estos proyectos, son de importancia y de relevancia a nivel nacional. Le estamos dando servicio a prácticamente todas las empresas de transporte de aquí del país. Volvo, Recon, Novacapre, International, Mercedes-Benz, todas las marcas de transporte les daban servicio a ellos. Un poco para entender esto, ¿en qué año era? En el 2006. 2006. Sí, okay. ya llevo rato. Sí. Y luego me empiezan a platicar, porque digo, bueno, ¿y quién es Vicente Mayagoitia Barragán, no? Y me dicen, no, pues es que él fue el primer director de la Cima Azcapotzalco. A él le tocó inaugurar aquí las instalaciones en unas condiciones nada ideales. Las instalaciones antes pertenecían a un centro de investigación francés y pues llevaban prácticamente que 20 años abandonadas. Entonces me comenta el ingeniero Vicente que hubo una huelga en ESIME Zacatenco. La carrera de mecánica no se quiso ir a paro, entonces habla con el director general
nos dan y nos prestan esas instalaciones, y es así como llegamos, como llega él con todo ese equipo por ahí del año 89. Okay. Y era esto una selva, era el pasto crecido a casi 1 metro de altura y O sea, condiciones deplorables. Si lo ves, el Politécnico tiene 85 años. Entonces, la CIMA Azcapotzalco es relativamente joven. 34 años cumplimos el mes pasado. Sí, porque, y tienes razón, yo te lo he dicho, yo soy egresado también del ESIME, pero el campus, de Zacatenco. Y en Zacatenco, pues, en ese entonces, cuando yo estudié, que estoy hablando del año 92 al 97, pues no se escuchaba mucho de Azcapotzalco. No, la verdad es que estaba creciendo. Apenas íbamos iniciando. Heredamos muchos talleres y laboratorios, mucha maquinaria que tenían los franceses y que tenían aquí los mexicanos, lo heredamos. Y eso fue un punto de apoyo bastante importante. Pero en sí la escuela es joven. 34 años, pues es joven. Que bueno, comparado contra la historia de la ESIME como tal, pues la ESIME acaba de cumplir 105 años de antigüedad. Y si le empiezas a comparar a nivel UNAM y otras universidades en México. Que fíjate que ahí hay un poco de dilema porque hablando un poquito de la historia de la ESIME, hay documentos que nos llevan todavía más atrás, a tiempos de don Benito Juárez, que es el que funda la Escuela de Artes y Oficios. Y desde allá venimos nosotros como ESIME. Iniciamos en el ex convento de Santo Domingo. Que además está precioso Allende, ese lugar, ¿verdad? Un lugar precioso con muchísima historia. Que me gustaría que hicieras un paréntesis, porque la otra ocasión que platicábamos sobre estos temas de recuperación de identidad del Politécnico del ESIME, me decías que algo pasó con ese edificio de Allende. ¿Alguien se lo quería quedar o había un tema por ahí? Sí, pues el edificio es emblemático, más de 500 años de historia del edificio. Incluso la Santa Inquisición llega a ese edificio primero y ya después se lo llevan a otro edificio ahí mismo en el centro histórico. Pero es un edificio emblemático y con una cantidad de historia impresionante. Nos lo donan como ESIME, se conoce así la primera ESIME, Allende, y después pierde el nombre, se vuelve un centro de educación continua. Estuvo ahí como que flotando, como que se le daba uso y no se le daba uso a las instalaciones. Y apenas el año pasado, con la ayuda de los 4 directores de las 4 ESIMES, logramos recuperar el inmueble, recuperamos el nombre, ya se vuelve a llamar ESIME. Okay. Y esto pues es de gran importancia y gran relatividad histórica. Claro. Porque en esos lugares, en esos talleres, es donde se imparte la primer clase de educación tecnológica en toda América Latina. En toda América Latina. En toda América Latina. Entonces habla de la importancia. Y en cuanto a historia, la ESIME pues anda compitiendo más o menos con la historia de la UNAM, porque más o menos somos creados en los mismos años. El detalle fue que ya hasta inicios del siglo pasado fue cuando obtenemos el nombre ya como tal de ESIME, pero en sí nuestra historia viene todavía de más atrás, ¿no? Esa parte es interesante porque yo creo que una de las cosas que son importantes en un país es precisamente entender la historia y la historia de su educación. Y después, esto que nos lleva a los ingenieros, y por eso este capítulo que es importante es entender cómo es que la historia de la ingeniería ha venido repercutiendo en muchos de nosotros. Yo creo que mucha gente se sentirá identificada con esto que estás contando ahora, porque lo platicábamos también la ocasión pasada, que del ESIME han egresado una gran cantidad de ingenieros. Así es. Y estos ingenieros están por ahí, existen porque si no este país no se movería. Y no quiero ser exagerado. No quiero decir que sin los ingenieros del Politécnico no podría avanzar este país, pero casi puedo serlo, porque tú lo ves, yo te visito, cada vez que te visito aquí en estas instalaciones, tienes gente, egresados, gente que te conoce, gente que regresa a su escuela, gente que le gusta tener estos colores que nos identifican, el guinde y blanco, ¿sí? Y cómo no, el verde de la ESIME, ¿no? Sí. Entonces, es importante esto, cómo es esta parte del el estudiante ingeniero involucrado en toda la parte que tiene que ver el crecimiento de un país como México. Sí, bueno,
Por acá en uno de nuestros murales tenemos ese lema precisamente. Nuestros colores son el verde y el blanco, porque el guinda, el rojo, lo llevamos en la sangre. Wow. Y a ese nivel de identidad tenemos. Y es que, como bien comentas, posterior a la Revolución Mexicana, el país pues estaba prácticamente destruido. Estaba colapsado. Un retraso enorme en grandes rubros, y que pues nuestro vecino del norte pues estaba avanzando a pasos agigantados. Uh-huh. Ellos aprovecharon mucho la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, para tener un nivel de industrialización bastante elevado. Uh-huh. De hecho, ganan la Segunda Guerra Mundial gracias a las empresas que aportaron tecnología para la guerra, precisamente. Uh-huh. Entonces ellos llevaban un paso agigantado. Y en México, pues, la única escuela de ingeniería pues era precisamente la CIME. Y de aquí surgen grandes nombres. En esas instalaciones de ICM Allende se inventa la televisión a color, claro, gracias a Guillermo González Camarena, ¿no? Sí. Parte de su familia todavía, incluso uno de sus nietos, segundos nietos, ya estuvo aquí dando clases también. Ah, sí, estuvo y así es una historia impresionante. Qué padre. Secretarios de Estado, secretarios de telecomunicaciones, secretarios de energía, muchos de ellos egresados de la CIME en aquellos años, porque solamente con innovaciones tecnológicas podíamos ir brincando de poquito a poquito. Bueno, y esos secretarios, esos funcionarios, esos profesores son los que tienen nombre, los que han escrito en papel muchas de sus historias, muchos de sus avances. Pero hay otra parte de los ingenieros de la cual también hemos hablado, que está en la industria, que no necesariamente regresan a esta escuela, que sería padre que poco a poco regresaran de vez en cuando a visitar. Pero hay muchos ingenieros allá afuera del Politécnico. Todas las industrias prácticamente cuentan con ingenieros del Politécnico. Sí, pues fíjate, contemporáneos a nosotros como escuela, como CIME, llega también más o menos por los mismos años Ford, General Motors, empresas americanas muy grandes e importantes. Y el primer director general de Ford, que fue mexicano, egresado de la CIME Azcapotzalco. Sí. El primer director general... ¿Cómo se llama? ¿Cómo te acuerdas el nombre? Se me va ahorita y me va a regañar, pero sí se me fue. No te preocupes. Igual, el mismo caso con General Motors, ¿no? El primer director general de General Motors México, egresado de la CIME. Uh-huh. Y así tenemos casos impresionantes. Y desafortunadamente fue algo que en el paso del tiempo fuimos como que perdiendo, porque durante, que habrá sido la década de los 60, 70, se da lo que se conoce como el milagro mexicano, un crecimiento exponencial y tremendo del país, y fue gracias todavía a esta combinación, de que muchos de esos ingenieros que trabajaban dentro de las empresas terminaban su jornada laboral y se venían a la CIME y daban una clase. O sea, también empecemos a hablar claro. No quiere decir que en las aulas del Politécnico, en las aulas de la educación pública, se genere solamente porros. No, definitivamente no. Se generan ingenieros, se genera educación, se genera talento. Porque también esa es otra cosa. De repente me parece que hubo este tema de etiquetarnos como una educación porril, una educación problemática. Y recuerdo, yo sí recuerdo todavía cuando yo estaba buscando empleo, que decía, se aceptan ingenieros excepto del Politécnico o de la universidad. Y eso la verdad que pegaba bastante. Sí, de verdad que sí. Y el problema fue un poco que nosotros crecimos con un sueño. Y un sueño dividido en dos partes. Por una parte, el sueño de la Revolución Mexicana, que era ese espíritu combativo de lucha, de no dejarse de pelear por tus derechos. Eso era lo que a veces se interpretaba como un aspecto porril, un aspecto un poco más político. Y por otra parte, la educación que nos daban los ingenieros militares, porque el Politécnico nace con ingenieros militares. Ese es otro buen dato. Juan de Dios Batis, pues un histórico del Politécnico, ingeniero militar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también a su vez, al lado de ese sueño de la revolución, pues también teníamos a los militares que nos enseñaban y era disciplina. Más que nada disciplina. Tú llegabas al salón y era calladito, sentadito y a poner atención, porque si te distraías,
incluso todavía era un zape, ¿no? Bueno, un trancazo. hablando de esto, de ser educaditos y de ser bien formaditos, allá al fondo, y la verdad es que aprecio mucho que me haya ayudado a seleccionar este lugar, Gerardo, porque estamos en el ambiente, estamos cerca de una avenida donde hay tránsito, ustedes vieron pasar gente, pero lo padre es que él seleccionó este lugar y me pareció una excelente idea, porque allá al fondo, a ver, Gerardo, si alcanzas a explicarme cómo está el tema. Quizá el arbolito no nos va a dejar mucho, pero se van a alcanzar a ver ustedes. Deja ver si por aquí cambiando la escena. Ahí se ve un oso hormiguero, ¿sí? Y allá al fondo se ven unas hormiguitas. La hormiga es el símbolo de la unidad Azcapotzalco, ¿cierto? Así es, sí. Pero, a ver, explícame cómo está ese mural. Pues mira, este mural es prácticamente nuevo. Lo pintaron ahí en el año 2021. Recién, en plena pandemia, Sí. a inicios de este año. Lo empezamos desde el 2020, pero se terminó ahorita en el 21 y en plena pandemia. Y lo que representa esas hormiguitas, pues somos nosotros. Los ingenieros, la gente, los estudiantes. La gente, la comunidad de aquí de CIMA Azcapotzalco. Profesores y alumnado. Y lo que representa los hormigueros es precisamente la pandemia. Ok. Ahí lo que representa es nosotros luchando contra ella, ¿no? No dejándonos, desafortunadamente, como en muchas empresas, como en muchos lugares, pues la CIMA Azcapotzalco se vio muy golpeada por la pandemia. Perdimos a compañeros, seres queridos de aquí, no solamente profesores, perdimos gente de apoyo, de intendencia, de alumnos inclusive, y pues fue un parteaguas en lo que representa la educación tecnológica en México. Va a haber un antes y un después de la pandemia, definitivamente. Y creo que si logramos sobrevivir, si logramos subsistir como CIMA Azcapotzalco, va a ser gracias a la unión de nuestra comunidad, al que estemos siempre unidos para luchar contra cualquier contratiempo. Y eso habla de toda la comunidad, ¿no? Porque sí, de repente no valoramos el trabajo que hacen los profesores, los alumnos ahora con estos sistemas en línea. De repente apagamos nuestra cámara y no lo digo que lo hagan todos, porque es cierto que hay buenos estudiantes, pero hay muchas veces esa falta de atención y esa falta de compromiso de apagamos la cámara y nos ponemos a hacer otra cosa en lugar de poner atención a la escuela, sin tomar en cuenta todo esto que acabas de mencionar, que hubo muchos profesores que desafortunadamente esta pandemia se llevó, mucha gente de apoyo, mucha gente de intendencia, porque todo es parte de la comunidad, no es solamente el profesorado, el alumnado, sí, así es. Son los administrativos que cuentan mucho. Nuestros mismos egresados. Los egresados. Entonces, esta pandemia tuvo que dejar algo y espero que sea aprendizaje. Por lo menos en este mural, cada que los estudiantes vengan aquí a convivir, podrán recordar o sería bueno recordarles si vuelven a ver este video, aquellos egresados o estudiantes de Azcapotzalco, que este mural fue en honor a ustedes, en honor a los que están y van a estar después en la industria, fortaleciendo al CIMA y fortaleciendo el Politécnico, ¿no, Gerardo? Así es. Sí, porque definitivamente es parte del ánimo y del espíritu de un Politécnico, no dejarse a pesar del contratiempo. Porque sabemos que cuando nuestros egresados salgan a trabajar, pues no sabemos a qué tipo de empresa va a llegar. Si va a llegar a una empresa multinacional, pues igual y sí, tienen equipo de punta, tecnología de punta y demás. Pero y si les toca llegar a una pyme, a una empresa pequeñita, en donde ni siquiera conocen los PLCs, en donde todavía sus máquinas, sus herramientas son muy anticuadas, que no se han estado renovando tecnológicamente, pues es luchar contra la adversidad. Y para eso también educamos a nuestros alumnos, para que luchen contra esa adversidad. Claro. Que digan, no tengo esto, pero mis ideas y mis propuestas de solución son estas. Claro. Y que siempre de esa manera estemos ayudando a las empresas mexicanas a que crezcan tecnológicamente. Entonces, es fundamental para un Politécnico luchar contra estos contratiempos. Y pues al inicio, cuando se empieza la pandemia, pues yo me acuerdo que fue un puente de primavera, un puente por el natalicio de Benito Juárez. Marzo. Un 17 de marzo, de repente nos dicen, ¿saben qué? Pues ya no regresamos. El lunes ya no se presentan, vamos a resguardarnos en casa y demás. Todos nos quedamos quietos, no sabíamos qué hacer, cómo reaccionar.
y pensamos que iba a ser cosa a lo mejor de días, cosa de a lo mejor 2-3 semanas, y algunos profesores platicábamos entre nosotros y decíamos, no, pues lo único que va a pasar es que las vacaciones de julio de verano nos las van a quitar y ahí recuperamos las clases que perdamos ahorita. Pero porque pensábamos que a lo mejor la pandemia iba a ser a 1 mes, a 2 meses. Va pasando el tiempo y nos damos cuenta que no es así. Que la pandemia viene fuerte. Es algo más serio, ¿no? Es algo más serio. El coronavirus era algo de temer. Y pues hubo varias reuniones entre profesores y lo que dijimos fue eso. El Politécnico no se caracteriza por achicarse. Y aunque la situación está difícil, aunque algunos profesores en su vida conocían siquiera de Zoom, de Teams, de otras herramientas como el Google Meet, pues vamos a buscarnos tutoriales, vamos a comprarnos equipo en casa y vamos a dar la clase desde casa. Pero la ESIME no se para. Y así iniciamos. Y la verdad que fue muy de, pues a ver cómo me sale. Yo me acuerdo de la primera clase que di en línea y fue, híjole, a ver cómo me sale. Y veo mucha parte de matemáticas y yo me acuerdo que de repente tenía una ecuación muy larga. Y decía, ching, pues es que esto si en el pizarrón me cuesta trabajo escribirlo ahorita aquí en la pantalla, me va a costar más. Pero ahí se reconoce también la labor de los alumnos, porque yo les dije, ¿saben qué? Es la primera vez que lo voy a hacer. Si no me sale, aguántenme, pero ahorita queda. Y los alumnos muy comprensivos, la verdad que también pusieron mucho de su parte y pues así fue. Empezamos a animarnos ahí algunos profesores y de repente más empezaron a animar y a decir. Tenemos profesores que tienen 30, 40 años de servicio. Por ejemplo, el ingeniero Roberto Loya. Él abrió incluso su canal de YouTube y empezó a transmitir sus clases por ahí. Y a pesar de que ya tiene 30 años de servicio acá en la escuela, entonces muchos nos empezamos a adaptar y a buscar una nueva forma de enseñanza y de aprendizaje. Pero no podían parar, eso era un hecho. Eso era un hecho. Había un compromiso muy grande con los estudiantes, con ustedes mismos, con el Politécnico, con la sociedad, porque una cosa que no podía dejar de suceder es que teníamos que seguir viviendo, teníamos que seguir poniéndole un objetivo a la vida. Y eso pasó en todas las empresas. Yo recuerdo que la empresa donde estaba colaborando en ese momento nos habló, se abrió, se comprometió. Es una de las empresas que no corrió gente y si eso se agradece. En una situación tan complicada como esa no corrió gente. Y eso habla de que hay compromisos. Y bueno, esa etapa de la pandemia fue muy, muy retador. Y ahorita que te escuchaba, me parece que para los que no lo sepan, el trabajo de Gerardo no solamente es trabajar con el hacer el enlace entre la industria y la academia o las instituciones de educación, sino también entre las propias instituciones de educación. ¿Sí? Tú colaboras, me imagino, con la UNAM, no sé si con el TEC de Monterrey, con las otras universidades en los estados de México. ¿Cómo es esa colaboración de la ESIME, del Politécnico, con las otras universidades, con los otros institutos tecnológicos, con el TEC de Monterrey, con muchas de las escuelas de donde se egresa una buena cantidad de ingenieros? Sí, pues fíjate que existen varios mitos, porque la gente, la sociedad a veces piensa que la UNAM y el Politécnico siempre estamos peleados, ¿no? Por ejemplo. Y no, la verdad es que no es eso. Y eso nada más pasa en el fútbol americano. Es un espíritu de competencia lo que tenemos. Claro. Y se da mucho y se representa mucho en el aspecto deportivo, ¿no? Sí. Pero también en el aspecto un poco más académico, pues también siempre tratamos de competir, porque si ellos logran una innovación tecnológica, pues como que la UNAM pudo y nosotros no, y ahí vamos y competimos y tratamos de igualarnos. Entonces, de esa experiencia es que nosotros queremos rescatar también con otras universidades y decir, bueno, ¿tú qué estás haciendo? Para ver yo cómo puedo ayudarte y que en algún momento tú también me ayudes. Claro. Es un ánimo netamente de colaboración, no es de decir, ¿sabes qué? Pues yo ahorita te voy a apoyar, pero al día de mañana tú me pagas tanto recurso económico. Pues no, la verdad es que no se trata de eso. Y colaboramos con universidades privadas como con universidades públicas, porque también las privadas tienen muchísimo que aportar. Porque también a veces se da ese tabú de que colaborar con el TEC de Monterrey, no, porque pues, son el diablo. Y no, pues, la verdad es que no.
En el TEC de Monterrey hay mucho talento, hay mucho también que aportar a la sociedad y hay mucho que rescatar de ellos también. Ujú. Son excelentes ingenieros. ¿Tenemos características diferentes? Claro que sí. Sí, porque El la estilo propia de formación es diferente. Así es. Ujú. Sí, a lo mejor acá en el Politécnico lo que nos dicen mucho las empresas es que tu ingeniero tiene habilidades duras muy, muy fuertes. Ujú. Le pongo un problema de matemáticas, de física, de hidráulica, de lo que sea, y llega y lo resuelve. Ujú. Pero haz que se pare frente a un auditorio, haz que se pare frente a alguien y que haga una presentación. Híjole, eso le cuesta trabajo. Y eso es algo, esas habilidades blandas es algo que queremos nosotros también mejorar. La capacidad de que los ingenieros que aquí formamos sean líderes. Y por ejemplo, eso es algo que caracteriza mucho al TEC de Monterrey. Sí. Que ellos los forman a ellos para ser líderes y se la creen que son líderes. Acá en el Politécnico lo único que nos hace falta es que nuestros alumnos se la crean, Ujú. que vean y que se den cuenta de que también pueden ser líderes, que Sí. también pueden desarrollar esas habilidades blandas. Y detalles así pequeñitos es para lo que nosotros nos acercamos con ellos. Pero ¿lo ves esto como una debilidad, el no creérsela? ¿Lo ves como una buena oportunidad? No, definitivamente es una oportunidad. Ujú. Es una oportunidad de mejora siempre, porque pues otra de las características que tiene el Politécnico es que nuestros alumnos no siempre vienen de clases sociales medias o altas. Mm. Muchos de ellos son hijos obreros, muchos de ellos son hijos de campesinos. Aquí no solamente recibimos alumnos de la Ciudad de México, recibimos de casi cualquier parte de la República. Vienen desde Baja California, o pueden ser que vengan desde Cancún, o puede ser que vengan de Veracruz. De cualquier estado que tú me digas tenemos alumnos. Y no todos son de esas clases sociales tan altas o con tanto poder adquisitivo. Muchos venimos a veces tapados de ojos porque tenemos y vivimos en colonias pequeñitas que nunca hemos salido a lo mejor al mundo. Y entonces a veces eso nada más es lo que nos hace falta, abrir los ojos a todo un mundo de posibilidades. Y es en lo que nos tardamos a veces nada más, en que no estamos tan acostumbrados a ver cosas y a interactuar con personas que tienen a lo mejor o que han viajado a otros países, que conocen otras culturas y cuestiones así. Eso definitivamente les ayuda mucho. Y es algo que nos hace falta a nosotros como politécnicos nada más, que a veces no venimos de esos extractos sociales. Pero es parte del sueño del Politécnico, ¿no? Porque parte del sueño de un Politécnico es que el Politécnico te va a dar las herramientas y te va a formar para que tengas movilidad social, para que no siempre seas de clase baja, porque cuando entras al Poli a lo mejor eres de clase baja, terminas tu carrera, empiezas a trabajar y ya siendo ingeniero puedes escalar a una clase media, a una clase más alta. Ese sueño de movilidad social todavía se mantiene. ¿Cómo explicarías esta parte de la movilidad social? Porque es un tema que se habla o que se percibe, pero no se entiende a veces muy bien. A veces se confunde uno con este tema de la movilidad social, porque no necesariamente solamente escalar de un nivel social al otro, No. De vivir en una colonia popular a vivir en una zona residencial, de traer un auto bocho del modelo 70 y tantos que te dejó tu abuelo o tu padre y después cambiarlo a un auto de lujo. No creo que vaya por ahí la movilidad social nada más. ¿Cómo lo entiendes como profesor del Politécnico y como egresado? Sí, pues tiene que ver de diferentes aspectos. Definitivamente el económico es un factor muy importante, ¿no? Porque aquí lo vemos también con nuestros alumnos. Muchos llegan con su bochito, como bien dices ahorita. A mí me tocó llegar aquí con un bocho. Sí, todos y eso bocho. Ya hasta que yo iba en el 8º, 9º semestre, que ya más o menos me alcanzaba para comprarme un carrito y era un bochito para lo que me alcanzaba, ¿no? Pero parte de esa movilidad social es que no solamente se vea desde un punto de vista económico, porque los alumnos tienen que ver su crecimiento profesional. Y es que no todos llevamos la misma curva de aprendizaje. Depende de cada una de las personas. La curva a veces se hace más alta, a veces más chaparrita y así va. Y a veces unos aprendemos más rápido que otros, a veces tenemos habilidades diferentes para una cosa o para otra. Y esto tiene que ver mucho con el tabú de que eres recién egresado y vas a entrar a una empresa a ganar 5,000, 6,000 pesos mensuales. Y cuando llegamos aquí a trabajar como funcionarios, pues era mucho de la idea que tenían nuestros alumnos. Decían, no, ¿para qué me estoy fregando 4 años y medio si de repente a lo mejor voy a llegar a ganar nada más 5,000, 6,000 pesos al mes? O ya exagérale a 8,000 pesos al mes. Entonces como que no
no le veían mucho caso, no se emocionaban mucho por estudiar la ingeniería. Ujú. Y era un tabú muy importante que habíamos que romper. Y pues es lo que hemos estado tratando de hacer también. Como mi departamento también se encarga de la oficina de bolsa de trabajo, pues empezamos a buscar una estrategia en la cual decirles, ¿saben qué? Pues miren, ya sé que no quieres estas vacantes de 8,000, 5,000 pesos. Ok. Vamos a empezar a publicar vacantes de 12,000, 15,000, 20,000 pesos al mes como recién egresados. Ujú. Pero tú, para que obtengas esa vacante, te van a pedir estos y estos requisitos. Indispensable, el idioma inglés. Es fundamental y ahorita para cualquier empresa, y si quieres llegar a ganar ese sueldo como recién egresado, pues es indispensable el inglés. Ujú. Y aparte les empezamos a traer varios eventos. Ahorita aprovechamos la pandemia para traer muchos webinars, pero también les traemos conferencias, que conozcan las diferentes tecnologías y las diferentes tendencias que hay. Porque si de repente llega una empresa y te habla de gemelos digitales, y si tú como recién egresado dices, no, pues es que no sé qué es eso, pues olvídate que te van a dar el empleo. Entonces, por lo menos que tengas una noción de qué son esas tecnologías para que puedas aplicar a ellas. Cubrirlos también con habilidades blandas, para que ellos también puedan llegar a un puesto de liderazgo. Ujú. Que no les dé miedo que como recién egresados tengas a tu cargo a 5 o 10 personas. Entonces, todo esto va abonando y va creando una formación más integral. Y ese que tú seas más integral, que conozcas más culturas, que conozcas más espacios, que conozcas más empresas, es lo que te va a permitir la movilidad social. Porque movilidad social, como bien dices, no es nada más de llegar y ganar más, es de tener más cultura, de saber hablar de más temas, de saber hablar de más cosas, es de saber de hacia dónde, de dónde estamos ahorita tecnológicamente y hacia dónde vamos a avanzar tecnológicamente. Ujú. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se va a implementar? Y ahí es donde comienza tu papel, con todos estos eventos, con todos estos recursos que traes de la industria, de las empresas, con los estudiantes, que se valora bastante porque yo creo que funciona para los dos lados. O sea, no es solamente para los estudiantes, también le sirve a la industria. Porque Sí. si la industria no entiende que desde la formación, los ingenieros como tal, necesitamos ese tipo de recursos, ese tipo de alianzas, estamos perdidos. No puede haber un avance si no hay una conexión de la academia con la industria. Ujú. Sí, así es, definitivamente. Y un ejemplo, no hablando de esa institución, por ejemplo, el CONALEP. Ujú. Hubo un tiempo en el cual se perdió y en el cual el CONALEP tenía como que mala fama, ¿no? Ujú. Y de repente, de hace unos 5 años a la fecha, empieza a tener muchos convenios de colaboración con empresas, se empiezan a meter ahí porque cada vez las empresas se dan cuenta que necesitan mano de obra calificada, Ujú. recurso humano de alto nivel, y se empiezan a acercar al CONALEP y la empiezan a apoyar. Y el CONALEP, de repente, de estar en un nivel bajo, escala y ahora ya es una escuela de un nivel académico bastante importante. Claro. Y el Politécnico, lo que nosotros pensamos fue, ¿y el Politécnico por qué no puede hacer eso, no? Sí. Definitivamente también podemos llegar a ese nivel, también podemos competir. Y de lo único que se trata es abrirle las puertas a las empresas, que sepan que aquí va a ser un espacio de colaboración, no que vamos a ser un espacio en el cual te diga, cruces la puerta y luego te pase la charola y te diga, pues cállate con una donación, o apóyame y cómprame esta máquina, o cosas así. No se trata de eso, se trata de colaboración. Claro. Y es lo que le explicábamos a las empresas, ¿no? ¿Sabes qué? Apóyame. Y la empresa, pues luego se imagina, no, pues me va a pedir recursos, me va a pedir que le regale una de mis máquinas o algo así. Pero se sorprenden cuando les digo, no, ¿sabes qué? Apóyame, regálame un webinar, ¿no? Me interesa esta tecnología que está sacando. Por ejemplo, con Ford, que cambió toda su línea de producción en la planta de Cuautitlán y empezaron a producir ahí vehículos eléctricos. Nos acercamos con ellos, platicamos y les comentábamos lo mismo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Apóyame. Y ya pensaban que les íbamos a pedir un donativo o algo así. Y cuando les dije, nada más necesito que me regales 1 hora de tiempo de tu ingeniero, que vaya a mi escuela y que les platique cómo funciona su tecnología. Y eso es fundamental, porque la academia vive del conocimiento, no tanto del recurso económico. Aunque a veces en nuestros talleres y laboratorios no estén al 100% equipados, pero con conocer la tecnología ya es más que suficiente. Claro. Y es un punto de comienzo, para iniciar. Y esta parte
de las colaboraciones, efectivamente no solamente se trata de dinero. Y yo creo que eso es una invitación a toda la industria que nos pueda estar escuchando en este podcast el día de hoy, ¿no? Se pueden acercar a ti, se pueden acercar al Politécnico y encontrar una excelente oportunidad. Hay 2 experiencias por lo menos ya visibles aquí en estos laboratorios. Seguramente tú tendrás otras historias, pero por lo menos aquí yo ya vi a la gente de Samsung, a la gente de RIM, Steren por ahí creo que también estaba. Y no sé si tengamos a alguien más. Sí, estamos buscando abrir más espacios de colaboración. Y, por ejemplo, el proyecto de Samsung se dio gracias a que empezamos a colaborar con ellos. En alguna ocasión, por ahí del 2017, un equipo de alumnos estaba trabajando sobre su tema de titulación sobre aire acondicionado. Y necesitaban conocer algunos datos específicos. Entonces, pues se le mandó un correo a Samsung, igual en los mejores términos, con un ánimo de colaboración. Y Samsung sorpresivamente nos dijo, sí, está bien, nos interesa. Te voy a dar los datos, desarrolla tu tema de titulación y nada más al final me compartes a ver a qué llegaste, ¿no? ¿Qué resultados obtuviste? Sí. Y la verdad es que el trabajo de los profesores y de los alumnos fue bastante bueno y se entregaron buenos resultados. Y entonces Samsung pues empezó a interesar porque dijo, mira, estos chavos con estos poquitos datos que yo les di me dieron tantos resultados. Y de ahí se fue incrementando la colaboración hasta que después Samsung dijo, no, pues te voy a donar todo un laboratorio en un ánimo, así como lo dice la palabra, de donación, sin nada a cambio. Y vamos a empezar a trabajar y a colaborar más como gente, como personas, ¿no? Sí. Y así se dio. Y entonces ahorita pues hemos estado tratando de sacar un nuevo programa que ahorita se ve interrumpido por la pandemia, pero que busca eso precisamente, un ánimo de colaboración, porque nuestros ingenieros que están próximos a titularse regularmente hacen trabajos de tesis, hacen proyectos de investigación que no son tan reales, que no tienen una base económica, que no tienen un estudio de mercado, que no tienen bases comerciales, y eso hace que sean proyectos y que sean como castillos en el aire, ¿no? Nada más cosas que se les ocurren. Sí. Entonces la idea es acercarnos a las empresas y decirles qué problema tienes, qué quieres desarrollar, qué nueva tecnología estás trabajando. A ese proyecto que tú me entregues como tal, yo lo convierto en un proyecto de titulación para mis alumnos y al final yo te entrego los resultados. Y de esa manera, poquito o mucho, pero te voy a ayudar a que vayas innovando tu tecnología y a que vayas creciendo. De a poco a lo mejor, pero ya también le das una experiencia muy importante a mis alumnos, porque ya mis alumnos no están trabajando sobre un proyecto ideático, ya están trabajando en un proyecto real, de aplicación, con bases comerciales, con bases económicas y demás. Entonces eso para ellos es fundamental y es muy importante. ¿Y cómo se sienten los alumnos una vez que tú haces esos convenios con estas empresas? ¿Sienten diferente cada que salen? ¿Cómo los ves interactuando con las empresas cuando vienen? Pues se achican, los ves cada vez generaciones más echadas para adelante, porque eso es importante. Cuando tú les empiezas a dar confianza a las personas, a los jóvenes en específico, porque es una generación donde se despiertan muchas cosas en el ser humano, pero ¿cómo se enfrentan ellos? Fíjate que es una interacción bastante interesante porque, como te decía hace un rato, ¿no? Venimos de una formación a veces hasta militar. Aquí teníamos profesores militares que llegaban al examen, sacaban el revólver, lo ponían en el escritorio y órale, al que hable o copie, aquí se queda. Okay. Entonces, cuando nuestras actividades eran 100% presenciales, pues pasaba que en el auditorio llegaba el expositor, hacía toda su exposición y todo el mundo calladito, ¿no? Nada más viendo para el frente y ahí callado, sin decir nada. Y de repente el expositor pregunta o algo y nadie participaba. Sí. Pero ha cambiado porque siguen poniendo atención, pero ya cuando llegamos a la etapa de preguntas y respuestas, son muy preguntones nuestros alumnos. Sacan cualquier cantidad de preguntas y hemos visto que sí ha funcionado porque ya están más actualizados en temas de tecnología, ya saben más o menos para dónde va la industria
y hacen preguntas cada vez más interesantes que a veces hasta sacan de balance a los mismos expositores, ¿no? O sea que aquel que quiera venir a ayudar o hacer un webinar aquí tiene que prepararse bastante. Tiene que prepararse bastante porque regularmente los preparamos de hora y media. Uh-huh. Decimos, ¿sabes qué? Pues va a ser 1 hora de exposición y dejamos media hora para preguntas y respuestas. Ya. Y nuestros webinars, pueden verlo en nuestro canal de YouTube, duran que a 2 horas. Hemos tenido uno que dura hasta 2 horas y media, Uh-huh. porque igual no dejaban irse el expositor, ¿no? Y Bueno, pues eso habla de que el expositor también es bueno, ¿no? así es, sí, la verdad que sí también. Y que despierta el interés en los alumnos. Y pues sí, hemos visto ese cambio, bastante interesante. Los alumnos cada vez se preocupan más por prepararse. Al inicio, cuando empieza la pandemia, muchas empresas empiezan a ofrecer webinars. Y en la página de Facebook nosotros publicábamos unos 3, 4 webinars a la semana. Y de repente me llamaban por teléfono, oye, ¿sabes qué? Pues mi webinar estuvo genial porque llegaron 50 de tus alumnos. Órale, qué padre. Y de repente, no, que ahora llegaron 100. Y tan es así que ya hoy en día en la página de Facebook publicamos 8 webinars diarios de invitaciones que nos llegan de empresas. 8 webinars. Diarios. Wow. Sí, sobre diferentes industrias, sobre diferentes tecnologías. Y nuestros alumnos los atienden. Yo pensaría que por la cantidad, yo en un momento decía, no, es que vamos a lo mejor a seleccionar porque se van a saturar, pero no hemos llegado todavía a esa condición de saturación. Excelente. Gerardo, una de las cosas que también es importante entender es cuando uno está dentro de estas instituciones en la escuela y como parte del aprendizaje es la convivencia. ¿Cómo has encontrado a los chicos ahora que han pasado esta pandemia, que se han desligado físicamente de sus compañeros y que de alguna manera, pues esto es parte también de ser estudiante y de ser ingeniero? ¿Cómo los encuentras tú? ¿Qué experiencias te han platicado? Pues es muy importante, sobre todo por las habilidades blandas, el lado humano que comentábamos hace un rato, ¿no? Uh-huh. Porque definitivamente cuando convives con una persona, cuando platicas con tu equipo de trabajo, tus amigos de diario, pues te va formando esas habilidades blandas, te va dando ese carácter de líder y demás, uh-huh, que es necesario. Y cuando inicia la pandemia, pues de repente pues cada quien a su casa, sin ningún contacto más que el Zoom o que una videollamada, y ya. Entonces el primer reto fue precisamente mantener los equipos de trabajo, que es algo que también le pasó a las empresas. Uh-huh. Cuando cambian a un modo remoto, pues es seguir controlando el equipo de trabajo y seguir manteniendo los mismos liderazgos. Acá con nosotros pues nos pasó igual, ¿no? De repente todo trabajo a distancia, de repente pues nada de platicar sobre el partido de la noche anterior, platicar sobre las tareas. De repente todo es virtual y de repente pues tenemos esa necesidad de adaptarnos a una nueva forma de trabajo. Y pues recientemente en septiembre volvimos a abrir talleres y laboratorios únicamente. Okay. Y yo tenía la duda particularmente de saber, bueno, ¿de verdad estarán aprendiendo mis alumnos con el trabajo a distancia? ¿Les estará faltando algo? Y cuando nos dan la posibilidad de regresar a los laboratorios, pues fue una oportunidad que yo vi clara. Dije, bueno, vamos a hacer una práctica, voy a seguir conformando los equipos de trabajo y ahí voy a ver si de verdad están aprendiendo o no. Uh-huh. Entonces, es un cambio significativo porque ya es más una práctica, es meter las manos, es de ver y aplicar los conocimientos que ya traes de teoría. Llegamos al laboratorio en la primera práctica y mi sorpresa fue que sí sabían los alumnos y que el equipo de trabajo se había mantenido. Tengo las clases de sexto semestre, de octavo semestre, que son niveles más avanzados. Uh-huh. Entonces ellos pues todavía tuvieron la oportunidad de cursar primero, segundo semestre aquí en la escuela de manera física. Sí. Entonces como que ya se conocían y ya empezaron a interactuar. Y dieron buenos resultados a la hora de hacer la práctica. Se comunicaron bien, propusieron bien sus ideas, propusieron bien su solución y resolvieron la práctica sin ningún problema. ¿Y a qué refieres tú que no se rompieron esos lazos? ¿Qué crees uh-huh. que hicieron ellos?
Bueno, porque te digo, estos niveles de sexto, octavo semestre, pues sí habían tenido la oportunidad de estar físicamente aquí en la escuela durante su primero o segundo semestre. Ok. Pero también tenemos la otra condición. Los alumnos que ahorita están en primero, segundo, tercero, Los dos extremos. cuarto semestre, que ellos jamás en su vida se habían juntado. Se conocían por internet, porque incluso ahorita un alumno de primer semestre, él entró aquí a la CIMA Azcapotzalco, pero sin conocer la escuela. Y sin conocer a sus alumnos, porque nunca llegó a un salón de clases y nunca convivió con ellos. Entonces, esa situación está todavía un poco más extraña, porque ellos nada más se conocen por Facebook, por sus redes sociales, ven sus fotos y demás, por las videollamadas que se hacen entre ellos, pero jamás convivieron como nos tocó a nosotros, estar en un salón, de juntar las butacas, de ponerte a echar cotorreo, de hacer un juego de mesa, un dominó, algo así aquí entre amigos. Eso, estas generaciones nuevas no lo vivieron. Jamás estuvieron en un salón. Pero no sé si coincidas que cuando suceden este tipo de cosas, hay algo que jala, y que es la identidad por esa escuela que tú escogiste como estudiante. Porque yo no puedo concebir de qué otra manera se pueden crear esos lazos si no creas esas identidades, ¿no? Tú cuando entras al Politécnico, entras al TEC de Monterrey, entras a la UNAM o cualquier otra universidad, solo estoy mencionando esas tres, pero, y discúlpenme el resto de las universidades que no las mencioné, pero al final del día, esa identidad es la que te va, la que te hace seguir adelante, ¿no? Porque si no, ya no me explico, para esos, es que planteaste muy bien este tema. Había dos extremos, los que nunca habían estado aquí y los que ya habían pasado tiempo acá, pero se habían topado ahora con esta situación. Esa parte, ¿cómo te parece que es así? ¿Que hay una identidad que nos fuerza a estar bien unidos con nuestros compañeros, con nuestra institución? Pues, ¿A qué le atribuyes? Son diferentes factores, porque todavía el semestre pasado, al inicio de este año 2021, pues no sabíamos cómo lo íbamos a hacer todavía y cómo íbamos a definirnos bien, porque darles el sentido de identidad a los alumnos, pues es de que llegas, por ejemplo, como un día hoy viernes, y llego yo con mi camisa y los logos del Poli, de la CIME, ¿no? Y de repente vas en los pasillos y te encuentras que nuestro decálogo, que nuestras frases, que la técnica al servicio de la patria, que el logo del Poli, y de esa manera, de una forma un tanto visual, les vas metiendo esa identidad. Y que ves que todos se visten de verde y blanco, o que el día del Politécnico todos llegan vestidos de guinda, les vas impregnando la identidad. Y hacerlo de manera física, presencial, pues es bastante fácil. Cuando nos mudamos hacia el modo virtual, ya no fue tan sencillo. Teníamos pláticas con ellos, veían a los profesores a lo mejor por cámara, pero ya no es tan fácil. La misma disciplina ya no es tan fácil de transmitir de manera virtual. Aquí en la escuela teníamos, por ejemplo, 3 profesores. Imagínate, a uno le apodaban el diablo, otro le apodan el tiburón, otro le apodan el lobo, otro le apodan el capitán. Y tienen esos apodos tan fuertes porque desde el punto de vista de disciplina son muy estrictos. Son duros. Son duros. Y a la hora de que los pones en un tema virtual, ¿cómo transmites esa disciplina? Entonces, de inicio, no nos imaginábamos cómo. Ya fue sobre la marcha que fuimos ajustando algunas que otras cosas, que logramos como que empezar a meter esos temas. Pero de inicio es muy difícil. Y para estas nuevas generaciones que ni siquiera conocían aquí en la escuela, todavía más difícil impregnarles esos sentidos de identidad, esa disciplina que también es muy importante, porque es algo que nos caracteriza a los politécnicos, la disciplina. Como profesionales, de repente a lo mejor todos tenemos vidas personales, vidas privadas, y a lo mejor en tu vida personal te va mal, a lo mejor tienes que estás decaído, que te sientes triste o cosas así. Y desde el punto de vista profesional, lo que te va a sacar adelante es la disciplina. Saber que todos los días a las 7 de la mañana suena tu despertador, a esa hora te levantas, te bañas, desayunas, sales para la oficina. Esa disciplina, ese día a día es lo que te saca adelante, lo que te hace que salgas. Y que no esos abatimientos de humor, psicológicos, te tumben. Entonces la disciplina es la que te saca y es lo que caracteriza a los politécnicos. Que aunque tengan un mal día, tú llegas aquí, das tu clase y con una sonrisa, ¿no? Y que te preguntan algo a tus alumnos y les respondes y tratas de explicarle de varias maneras.
Entonces eso es en lo que te ayuda la disciplina. Y esos temas pues eran muy difíciles de poder transmitir en línea. Toda Sí. esa parte de identidad, de disciplina, de honor, todo eso se nos hizo muy difícil. Entonces una idea que tuvo nuestro profesor, nuestro director, el ingeniero José Armando Rodríguez Mena, Ujú. fue que en la entrada del edificio 1, nuestro edificio de gobierno, poner un obelisco. Ok. Y ahí colocamos los valores que nos representan a nosotros como politécnicos. Y se han hecho transmisiones y se les está presentando de manera continua a las nuevas generaciones en sus cursos de inducción esos valores. Y ahí también tenemos, ese mismo obelisco se convirtió como que en un cuadro de honor, porque ahí tenemos los nombres de ingenieros que han sido muy destacados tanto por su labor académica como profesional e industrial. Y entonces cuando los presentamos, pues decimos, mira, aquí está el nombre de este profesor, y este profesor hizo esto, esto, esto y esto, y trabajó aquí en la escuela durante más de 40 años, y aquí impartía estas clases y demás y demás. Y entonces empezar a platicar las historias de nuestros egresados ha sido de la forma más fácil que hemos encontrado de transmitirles eso a estas nuevas generaciones. De que un egresado venga y les platique, no, pues es que sabes qué, yo igual cuando salí de la carrera no sabía dónde iba a trabajar, no sabía en qué rama o en qué me iba a especializar, y todas esas pláticas pues se convirtieron en una forma de inspiración, en una forma de transmitir esa identidad, porque que un egresado te platique que está orgulloso de ser egresado aquí de la CIME, Lo máximo, ¿no? tú lo veas que está en un puesto gerencial dentro de una empresa muy importante, así se transmite muy fácil la identidad. Cuando los alumnos le preguntan, bueno, ¿y cómo le hiciste para llegar y tener éxito en tu profesión? Ujú. La respuesta de todos los egresados es esa: disciplina. Saber que todos los días me tengo que levantar, trabajar y dar lo mejor de mí. Eso es la clave del éxito. Por eso se llama carrera, ¿no? De alguna Así es. manera. Así Porque es. tienes que iniciar en algún punto Ujú. y vas a ir teniendo diferentes cosas durante toda la ruta hasta que llegues al final. Y no sé si esa carrera termina, porque No. yo creo que sigue dando, Ujú. ¿no? Así es. Y hacia allá es a donde me quería dirigir contigo. ¿Tú llevas ahorita trabajando cuántos años para el ESIME? Pues para el Politécnico ya voy para 13 años. Ujú. Y aquí en la CIME como profesor llevo 10 años. Y ya en el puesto de funcionario a cargo de la Unidad Politécnica de Integración Social estoy cumpliendo 4 años. ¿Y dónde te ves más adelante, Gerardo? ¿Cómo te visualizas? Híjole, la verdad es que este puesto me fascina. Hacer Ok. este trabajo de vinculación con empresas, con la industria, con los otros sectores académicos, con otras universidades, para mí es sensacional. Yo pienso que no que nací para esto, porque las habilidades que hoy día tengo las fui consiguiendo al paso del tiempo, Ujú. con grandes mentores, como te comentaba al inicio, el ingeniero Vicente Mayagoitia, no solamente lo considero un mentor, me quedaría corto con decir que es mi mentor, Ujú. incluso me quedaría corto con decir que es mi amigo, con decir que es como mi familia, me quedo corto, es una pieza clave y muy importante en mi formación profesional. Y gracias a él obtuve las habilidades que hoy día tengo y que estoy aplicando para hacer este proceso de vinculación. Y aquí me veo súper feliz. Yo todavía me veo aquí en este puesto unos 4 años fácil. Después quizás el mismo espíritu, el mismo ánimo de crecimiento profesional me lleve a puestos más arriba dentro de la misma organización, dentro del mismo Politécnico. Pero también mi trabajo siempre ha sido de colaboración con las empresas, entonces no falta que una empresa me diga, oye, pues vente y trabaja para mí. Entonces, Sí. la verdad te mentiría, porque no sé en qué momento a lo mejor me llegan con una oferta y digo, me voy. Pero de alguna manera mi corazón está aquí. Eso, claro, tu corazón está aquí, pero tampoco está cerrado a que venga alguien y te diga, vente para acá a la industria, ¿no? Aunque yo te veo muy comprometido y yo creo que esos compromisos son los que hacen falta también a veces en muchos funcionarios, en mucha gente que está en la educación, porque no todo es la industria, Sí. ¿no? Hacen falta también personas que estén colaborando desde la academia en cosas que entienda la industria, porque a la industria también hay que explicarle cómo es que funciona la academia, ¿no? Y esos traductores, esos enlaces, esas conexiones tienen que existir. Sí, definitivamente, porque a veces la empresa se enfoca
en sus niveles de producción, en sus ganancias, en cosas que son de las mismas empresas. A final de cuentas, una empresa es un negocio, ¿no? Y tienes que ir dando resultados para aumentar y hacer crecer ese negocio. Sí. Y de repente se olvidan de algunos temas que nosotros como academia no nos podemos olvidar. Temas de seguridad, de crear normas relacionadas a seguridad, que todo lo que hagamos... Buenas prácticas, ¿no? Sea seguro, tener buenas prácticas. Temas de sustentabilidad, porque si algo nos ha enseñado la pandemia es que no somos eternos en este planeta. Entonces tenemos que cuidarlo y la sustentabilidad es fundamental para eso. Temas de eficiencia energética, pues van muy relacionados con eso de sustentabilidad. Y esos temas que a lo mejor a veces las empresas se olvidan un poco, creo que es donde embonamos nosotros como academia, a recordarles, ¿sabes qué? Mira, está este tema de sustentabilidad y trata de mejorar tu proceso para que seas más sustentable en el paso del tiempo. Y ahí creo que es donde podemos encajar y podemos embonar. Y ustedes, aquí dentro de la escuela, en este trabajo que tú tienes, pueden, incluso yo lo veo así, como que pueden funcionar ustedes como un departamento alterno. Digo, piensas en una empresa grande y seguramente tiene un departamento de sustentabilidad, seguramente tiene un departamento de buenas prácticas o de calidad, pero hay otras empresas pequeñas que no lo tienen. Tú ves al empresario o tú ves al emprendedor, algunas personas que se dedican a vender, algunas personas que se dedican a hacer la contabilidad, que llevan el almacén, pero hay otras cosas también importantes alrededor de eso. Y yo creo que allí es donde encaja bastante bien esto que tú haces, ¿no? Colaborar con esos espacios que no han sido llenados en este tipo de empresas, ¿no? Sí, porque nosotros formamos ingenieros, pero al final de cuentas el ingeniero no es el que convive a diario con los problemas allá afuera. Claro. Es el técnico. Y tampoco nos podemos olvidar de los técnicos, que son los que llegan, los que instalan, los que preparan y los que echan a andar las máquinas. Entonces, también con ellos debemos de trabajar, porque si tenemos suerte, el técnico va a tener una certificación. Si tenemos mucha suerte. Claro. Si no, es un técnico que estudió una carrera técnica. Pero hay veces que es un técnico que no estudió ni una carrera técnica, ni que tiene una certificación. Es alguien que tenía un conocido y que nada más de puro ver, aprendió y está haciendo las cosas allá afuera. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer también como ingenieros es pensar en los técnicos y tratar de acercarlos a nosotros y enseñarle las mejores prácticas, esas buenas prácticas que comentabas, estos temas de sustentabilidad, ya que a veces ellos piensan, bueno, no pasa nada si se me escapa o si tiro la gasolina aquí en el jardín. No, si pasa algo. Y dar esa conciencia también es parte de lo que como academia debemos de trabajar y de hacer. Ahora, empezando a hablar un poquito sobre la numeralia, ustedes aquí han recibido a muchos técnicos con estos laboratorios Samsung, con esto de RIM, y seguramente otras empresas se sumarán a esto. Yo espero que muchas empresas se sumen a esto, porque la verdad es que es bien interesante. Ahorita nos platicarás de los proyectos que traes más adelante, pero ¿qué cantidad de técnicos, de estudiantes han circulado en los últimos años en estos laboratorios? ¿Traes un número por ahí? Pues mira, para el laboratorio de Samsung es un centro de entrenamiento para toda América Latina. Ok. No solo para México. No, hemos recibido gente de Panamá, de Brasil, de Colombia, de varias partes de todo el cono sur del continente, y ahí hemos formado a cerca de 1,500 personas externas al Politécnico. ¿En qué periodo? ¿En qué tiempo? Este laboratorio se inauguró en enero del 2018. Entonces, muy poco tiempo. Muy poco tiempo, y considerar que estuvimos cerrados prácticamente año y medio por la pandemia. Entonces, eso lo logramos en exagerado 2 años, año y medio. Y el laboratorio que también tenemos con REM, pues RIM se inaugura el laboratorio en septiembre del 2018. Es un laboratorio un poquito más grande en cuanto a área física. Y ahí hemos capacitado a 3,500 técnicos externos al Politécnico. Hay que sumarle la plantilla también de alumnos, a lo mejor, porque aquí en ECIMA Azcapotzalco tenemos 7,000 estudiantes. Pero decidimos abrir los laboratorios a las 4 unidades de la ECIME. No solo para Azcapotzalco. No solo para Azcapotzalco, para las 4 unidades de la ECIME. Y ahí ya te estoy hablando de 32,000 ingenieros en formación. Y luego pues se enteraron algunas otras unidades que también imparten ingeniería dentro del Politécnico. Y ingenieros en formación del Politécnico en sus diferentes ramas. Estamos hablando de cerca de 90,000 ingenieros en formación. Entonces cualquiera de ellos puede decir, no sabes qué,
necesito una práctica sobre refrigeración. Ok, la agendamos, les damos el espacio y les damos la práctica. Y así con cualquiera nos puede pedir prácticas. También hemos colaborado con otras universidades porque también llegan de los diferentes tecnológicos, no solamente nuestro vecino más cercano que es Tlalnepantla, hemos recibido tecnológicos de Michoacán, del estado de León, de Guadalajara, llegan así de varios lugares. Bueno, del estado de Guanajuato. Les damos los espacios aquí, ¿no? Uh-huh. Les damos una práctica, les damos un recorrido por nuestras instalaciones, platican con algunos profesores y se da el intercambio de conocimiento. Uh-huh. Entonces, pues la verdad es que sí ha sido un espacio de puertas abiertas y sí estamos trabajando para que todos puedan aprovechar lo que tenemos aquí instalado. Eso es excelente, porque al final del día yo creo que esa es la parte que para mí fue el enlace que yo tuve con Gerardo, de ver todo el trabajo que estaba haciendo, porque además publicas bastante en las redes. Eso también es interesante. Quienes estamos al pendiente de las redes nos podemos dar cuenta de lo que está generando como contenido Gerardo, de cómo está haciendo enlace, y la verdad es que eso es lo que nos ayuda a entender a nosotros también desde afuera cómo es que pueden funcionar estas cosas dentro y cómo podemos funcionar juntos. Hay un tema que también para mí es importantísimo que nos platiques, Gerardo, Uh-huh. y es el tema de cómo es que tú puedes colaborar con la industria. Que si hay alguien que quiere ubicarte, que quiere buscarte para hacer algún enlace, algún apoyo, Uh-huh. un viejo estudiante de la ESIME o del Politécnico que diga, ¿sabes qué? Yo te ayudo. No, porque tú lo dijiste, no se trata solamente de dinero, sino este es un tema, es más, no creo que sea un tema de dinero, es un tema de aportar. Uh-huh. ¿Cómo se pueden acercar contigo y qué tipo de trabajo pueden hacerse en conjunto, por ejemplo? Sí, pues fíjate que tuvimos que migrar a las redes sociales. No fue una cosa que yo quisiera o que yo tuviera planeado, la verdad es que no. Uh-huh. De repente, pues estábamos aquí en la escuela y mi extensión telefónica sonaba cada rato, ¿no? Pero cuando me mandan a mi casa, de repente es, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Dejaron de marcar a mi extensión. Sí. Dejaron de buscarme. Entonces, fue abrir una página en Facebook. La página en Facebook se llama Unidad Politécnica de Integración Social. Ok. Y ese fue el punto de encuentro. Porque de repente ahí todos los alumnos que antes iban y me visitaban en la oficina, ahí empezaron a sumarse. Y fue un crecimiento rapidísimo. En 2 años, hoy en día en la página nos siguen 10,100 y tantas personas. Wow. Entre nuestros alumnos que tenemos hoy día, entre egresados, entre empresas, tenemos un público de 10,000 y fracción de personas. Y es el modo de comunicación más directo que encontramos con nuestros alumnos porque De esa manera pueden llegar a ti. ahí se enteran de todos los eventos que tenemos. Ahí es en donde las empresas han llegado, ven lo que publicamos, les interesa y les empezamos a ofertar ya después los servicios de talleres y laboratorios que aquí damos. Uh-huh. Les empezamos a ofertar los servicios de consultoría que también damos. Los empezamos a invitar también a que vengan a algún taller, alguna plática que tenemos. Y es el punto de encuentro el que encontramos de manera inmediata y sorpresiva fue en Facebook. También estamos en LinkedIn, aunque en LinkedIn pues utilizo mi perfil personal. Uh-huh. Aparezco como Gerardo Bautista Sánchez. Ya hoy en día también estamos en Instagram, en Twitter, pero el que tiene más punto de encuentro es Facebook, definitivamente en la página de la Unidad Politécnica de Integración Así que Social. Facebook no solamente sirve para estar leyendo o viendo Para los memes, memes. o Sí. videos, también sirve para conectar. Así es. Entonces, es una manera que ustedes han encontrado, que tú has encontrado, Ajá. para poder conectarte con los exalumnos, con las empresas, y creo que ha funcionado. Sí, y yo lo recomiendo para el público en general porque lo que publicamos pues tratamos de que sea contenido de interés, muchos eventos, muchos webinars publicamos ahí, ofertas de trabajo. También ofertas de trabajo. Ajá. Publicamos cerca de 300 vacantes al mes. Entonces Okay. Es un número bastante bueno para el nivel de población que tenemos aquí en Azcapotzalco. Es un número bastante bueno. Y pues la ventaja es que es gratuito, Uh-huh. es público, todo lo que hacemos aquí es público.
Entonces cualquier persona puede acceder gratis, no les cuesta nada. Y es abierto para todo el mundo, no solamente para la comunidad de CIMA Azcapotzalco. Eso es lo que te iba a preguntar. Para las empresas en general. No cuesta nada. Hay cosas que sí cuestan, seguramente, ¿no? Pero, por ejemplo, estos laboratorios de Samsung, de estas empresas, no es que estemos haciendo comercial, simplemente que es lo que es. ¿Ellos cobran a los alumnos? No, nada. Okay. Nada. Fue casi que como un regalo. Okay. Lo que ellos nos dijeron, tengo estos equipos, los instalamos ahí, y fue eso, una donación. Lo mismo con las otras compañías. Así es. Okay. Sí, nunca cobramos nada. En el Politécnico, pues sí estamos conscientes de que recibimos a población de cualquier estrato social. Sí. Y queremos que sea equitativo. Queremos construir equipos de trabajo inclusivos. No discriminamos, no afectamos para nada con que tengas una orientación sexual diferente, con que tengas un extracto social diferente. Eso lo evitamos al 100%. Ni racismo, ni clasismo, nada. Porque es ingeniería, y la ingeniería se construye de ideas. Y entre más extractos sociales tengas, más diversidad cultural tengas, inclusive la comunidad LGBT, entre más espacios tenga, es mejor, porque tenemos ideas diferentes. Y lo que hacemos aquí en CIMA Azcapotzalco, pues nada más es tratar de construir el espacio en donde confluyan todas esas ideas que son diferentes. ¿Se habla ya de esos temas aquí en el Politécnico? Sí, claro, definitivamente. Abiertamente. ¿Y cómo se habla de esos temas? ¿Hay algún tipo de campaña? ¿Hay algún tipo de información? Si hay algún estudiante puede acercarse a algún lugar. ¿Cómo hacen ese tipo de pues manejo? De inicio igual no sabíamos mucho cómo atacar el tema. Traíamos una construcción hasta un cierto punto tradicionalista y no sabíamos cómo entrarle, por ejemplo, al tema de la diversidad sexual, por ejemplo. Entonces nos empezamos a acercar igual, a aprovechar el acercamiento que ya teníamos con las empresas, y hoy en día está mucho de moda un término que se conoce como STEM, que es incluir a las mujeres dentro de temas de ingeniería, de tecnología y de matemáticas. Y como vimos que muchas empresas tenían esos programas STEAM, pues decidimos, bueno, yo me sumo, y de lo que tú estás viendo como empresa de inclusión, apórtame tantito, ¿no? Y compártemelo cómo lo estás afrontando tú. Y ese fue el primer punto que vimos como interesante. Y pues cada día nuestros alumnos se van diversificando más y más y más. Recibimos a la comunidad gay, tenemos a un alumno que ya es transexual, entonces ya estamos abiertos a todo eso porque las generaciones nos están alcanzando y las mismas generaciones de alumnos nos están haciendo que evolucionemos a estos nuevos temas de inclusión. Y también como profesor tienes que tener cuidado con todos estos temas, tienes que aprender a hablar de manera correcta, ¿no? Pues sí, es un tema que estamos viendo todavía, porque yo, para evitar, por ejemplo, ese problema, llego y saludo a todos y ingenieros. O no me meto en broncas y no tengo que ser tan inclusivo. O ingenieres ahora. Inge. No, pues con que le diga, Inge, ¿cómo estás, Inge? Sin importar quién sea, Inge es lo más inclusivo que conozco, ¿no? Bueno. Y es que aquí a mis alumnos no los trato de alumnos, siempre les digo ingenieros. Entonces, Inge, correcto y fácil. Y no, nadie se molesta, nadie tiene un tema con todo eso. Otra cosa, además de la inclusión, que es importante, porque en las carreras de ingeniería, por lo menos en la generación que yo estudié, había solo 2 compañeras, pero ahora cada vez veo más mujeres en la ingeniería. El programa STEAM, yo participé en una empresa donde se promovía esto, y la verdad es que bastante bien. Pero es un tema que todavía hay que explorarle más, hay que rascarle más, ¿no? Pero más mujeres están entrando a las ingenierías. Sí, vaya, todavía en mi generación tuve solamente una compañera en toda la carrera. Una sola compañera en un salón donde habíamos 35 alumnos. Entonces, sí, la diferencia era tremenda. Pero ya hoy en día tenemos una población que, en el caso de ingeniería mecánica, es la ingeniería un poquito más baja en cuanto a cantidad de mujeres. Ahí tenemos un 15% de la población que es mujer. Robótica industrial es una de las que tienen la mayor población. Tenemos ahí cerca del 30% de mujeres. Y sistemas automotrices, que están en un rango como intermedio, en un 20% de mujeres. Entonces,
ya se ven más, ya convivimos más con ellas y sobre todo que tienen ideas completamente diferentes a lo que algunos profesores manejaban tradicionalmente, porque a veces la forma en la cual hacíamos ingeniería era muy tradicional. Y cuando llega una mujer, pues es, ¿y por qué no lo hacemos así? Y te cambia y te revoluciona todo. Y a ver, dile que no. Y a ver, dile que no. Así Porque es ingeniera igual que los otros 35 o 30 y tantos que están en el salón. Así es, definitivamente. Y esto nos abre a un espacio de posibilidades mucho más grande. Uh-huh. Sí, y mira que te lo pregunto porque yo tengo puras niñas, puras hijas, y la verdad es que a veces te pones a pensar y dices, bueno, mis hijas en específico no quisieron estudiar ingeniería, pero hay pocas mujeres, ¿no? En la ingeniería. Y veo que cada vez las empresas también están empezando a trabajar más en ese sentido, en promover más a las mujeres a posiciones más importantes de decisión, sí, más estratégicas, no tan operativas. Pero también es cierto que en la parte operativa también funcionan muy bien las mujeres. Esta mentalidad que por lo menos yo sí creo que existe, que son multitasking, que están pensando en varias cosas al mismo tiempo, ayuda cuando lo enfocas en la parte de ingeniería, como que te puede dar más resultados, ¿eh? Entonces, es una cosa muy importante. Pero otra cosa que también vale la pena hablar, y que yo no sé cómo lo manejan ustedes aquí, sobre todo para empezar a promover, a incentivar en los estudiantes, en los ingenieros, el tema de los salarios, el tema de la paga. Porque me parece que es otro tema, si de por sí es complicado entenderlo desde el punto de vista de que eres ingeniero, cuando lo empiezas a poner en el tema de género, me parece que todavía el tema es más grave, porque hay una diferencia notable. Ya a estas alturas del partido estamos en 2021 y yo sigo escuchando informes donde la diferencia del salario entre un hombre y una mujer es notablemente diferente. Entonces, ¿estos temas se hablan? ¿Los exponen? Sí, tratamos de entrar a esos temas porque parte de lo que hacemos como ingenieros es romper miedos. Porque mucho es de que llegas a una empresa y te dicen, es que esto nunca lo hemos hecho. Y uno como ingeniero dice, ¿y por qué no? Voy a entrarle, voy a asumir el reto y se puede porque se puede. Y yo como ingeniero saco el proyecto y se puede porque se puede. Y parte de lo que hacemos los ingenieros es romper esos miedos. Y es eso, de eso trata la ingeniería, de romper miedos, de romper tabús y de buscar las formas que se hagan como se deben de hacer. Aquí en esta escuela, por ejemplo, tenemos uno de los pocos laboratorios, talleres de fundición que son funcionales. Entonces aquí en nuestro laboratorio de fundición sacamos el aluminio a más de 600 grados centígrados y hacemos el vaciado y la colada en un molde y sacamos nuestras prácticas de fundición. Y muchas veces eso a los alumnos les da miedo, pero también es parte de lo que les damos como idea. Hay que sobreponerte a tus miedos y hay que sacar la chamba porque hay que sacarla. Si los hombres pueden hacer y superar esos miedos, y también nuestras alumnas pueden, porque también ellas llegan, agarran el cubilete, hacen el vaciado, hacen la colada, ellas también superan esos miedos. Entonces, ¿por qué tratarlas diferente? Pagarles diferente. ¿Por qué pagarlas diferente? Si ellas también están afrontando esos miedos, los están superando y están sacando el trabajo y están proponiendo también innovaciones tecnológicas. Entonces, si los dos géneros nos enfrentamos a los mismos miedos y nos sobreponemos a eso y proponemos nuevas cosas, ¿por qué hace la distinción? Y es algo que nosotros hemos tratado de evitar. Y como te comentaba, sí tengo a mi cargo la oficina de bolsa de trabajo y con ella pues trato de tener mucha retroalimentación con los alumnos, con nuestros egresados. Y cuando me llegan a reportar una empresa que se portó de una manera no tan buena, pues ¿sabes qué? Yo prefiero cortar la relación con esa empresa. Y hablo y a veces hasta voy a la misma empresa y les digo, ¿sabes qué? Me están reportando que sucedió este y este problema. Entonces, si vas a hacer una distinción de este tipo, ¿sabes qué? Con el Politécnico mejor no cuentes. Y no le entramos y mejor guardamos distancia y mejor no. Porque no se trata de eso lo que queremos buscar aquí en el Poli. Entonces, buscamos que todas las vacantes que publicamos no hagan esa distinción de género.
y que no porque sean mujeres les van a pagar menos, nada de eso. Sí, porque al final del día yo creo que esa es una gran labor, entender que estamos hablando de un ser humano Uh-huh. que tiene las mismas necesidades y los mismos gustos Uh-huh. que puede tener un hombre o una mujer. Uh-huh. No veo cuál es la diferencia. No hay ninguna diferencia porque afrontan los retos de la misma manera. Quizás con ideas diferentes, con puntos de vista diferentes, pero eso se vale en un espacio plural. Sí. Pero que tengan de repente esa distinción, no se vale. Y nos hemos enterado de casos en los cuales de repente acosan a nuestras egresadas en un trabajo, que de repente les quieren pagar menos, que de repente quedaron en malos términos con la empresa y les esconden su documentación, sus papeles que entregaron en la empresa. Y ahí pues también nosotros tratamos de entrar. No en un espacio de conflicto ni algo así, pero aquí también en el Politécnico tenemos abogados. Entonces lo que buscamos es, ¿sabes qué? Te pasó esto en la empresa, ven, platica con nuestro abogado, con nuestro asesor jurídico, y él que te diga más o menos qué tienes que hacer para responder ante esa problemática de, pues sí, de lo que se ha llegado a suscitar, pues desafortunadamente es acoso, tema de que no te están liquidando como a las prestaciones de ley que te deberían de corresponder, conforme a que de repente no te están regresando tu documentación o que te están escondiendo alguna liquidación, algo así. Todo eso tratamos de acercarlos con nuestros asesores jurídicos. No podemos entrar como tal a hacer el litigio jurídico, pero por lo menos que te den una asesoría, que te digan qué hacer. No, eso ya es ayuda. Fundamental. Claro. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que queda claro el papel de la institución, de la escuela, del Politécnico. Cómo es que van haciendo crecer de mejor manera todo esto. Quiero cambiar un poquito la jugada. Uh-huh. y en toda la extensión de la palabra jugada. El Politécnico, la CIME Campus Azcapotzalco, también tiene deportes. Uh-huh. También tiene su fútbol americano, también tiene su fútbol soccer. Uh-huh. Eso también se extraña cuando tienes pandemia, porque ya no colaboras de la misma manera. Yo recuerdo que en mi carrera de estudiante por el Politécnico, yo estuve en lucha grecorromana. Uh-huh. Y la verdad, por ahí me escuchará mi gran amigo Jorge Salinas, que él fue el que me invitó a Uh-huh. participar en la lucha. Y quizá por ahí tú conozcas a Gabriel López también. Gabriel, él sigue colaborando en el Politécnico. Él fue también parte del equipo de lucha grecorromana de México, no solamente del Politécnico. Así que de aquí ha salido una buena cantidad de estudiantes, no solamente como ingenieros, sino también como deportistas. ¿Qué más se ofrece aquí como deporte, como parte de educación complementaria para el estudiante? Sí, pues es fundamental una educación y una formación integral. Uh-huh. Y tratamos de sobreponernos a las carencias que tenemos, porque un par de años antes de que se diera la pandemia, sí, Azcapotzalco fue campeón de béisbol. Béisbol. Y aquí en Azcapotzalco no tenemos parque de béisbol. Uh-huh. ¿Cómo le hacían los alumnos para organizarse, para ir a practicar y demás? Ellos se ponían de acuerdo y ellos sacaban adelante y se sobreponían al hecho de que no tenemos aquí un parque de béisbol. Uh-huh. Entonces se iban acá a la Alameda Norte, en donde hay un parque también, o por acá al Parque Bicentenario, y ahí se iban y ahí practicaban. Ellos se ponían de acuerdo, ellos se coordinaban, trabajo en equipo fundamental, y ellos salían adelante. Pero ya hoy en día tenemos cerca de 26 actividades deportivas y culturales. Y tenemos taekwondo, kung fu, karate, tenemos soccer, béisbol, americano, voleibol, en sus diferentes ramas. ¿Aquí hay canchas? Masculinas y femeninas. Las canchas las tenemos cruzando la avenida. Okay. Apenas, que habrá sido cuestión de meses, renovamos toda la cancha de básquetbol, uh-huh, porque ya estaba un poquito deteriorada. Ya hoy en día ya tiene su techo para que el sol también ya no afecte a nuestros alumnos. Uh-huh. Tenemos como proyecto una nueva cancha de fútbol también que vamos a remodelar por completo, la vamos a techar. Y sabemos que va a ser fundamental el deporte para cuando regresemos a actividades presenciales. Quizás ahorita nuestros propios profesores que imparten estas disciplinas deportivas lo están haciendo a distancia.
se ponen de acuerdo por Zoom, y por Zoom cada quien con una cámara va haciendo los ejercicios y sigue practicando deporte desde casa. Pero va a ser fundamental cuando regresemos a actividades presenciales, porque necesitamos recuperar los equipos de trabajo, sobre todo en estas nuevas generaciones que te decía que no han pisado nunca la escuela. Sí. Para ellos va a ser fundamental entrar a una actividad deportiva, empezar a hacer equipos, empezar a convivir con sus compañeros. Eso va a ser fundamental. Y en las actividades culturales también. Por ejemplo, ahorita aquí en este jardín que tenemos, esta temporada desde octubre, noviembre, diciembre, llega aquí como a las 6 de la tarde, llegaba nuestra estudiantina, nuestra rondalla, y ya se ponían a cantar. Un espacio de tertulia bohemio perfecto, porque nuestros alumnos se sientan aquí en el pasto y escuchan la música. Qué padre. Todo eso se extraña bastante. Pues sí. Y esas actividades, tanto deportivas como culturales, pues nos hacen falta definitivamente. Sin duda. Y yo creo que por eso es que para mí este tipo de enlace con ustedes, esta entrevista que me has otorgado el día de hoy, para mí es muy importante y aprecio mucho el tiempo, Gerardo, porque nos acerca también, esa era la intención, acercar a la gente que estamos fuera con la gente que sigue en las escuelas, que sigue haciendo actividad dentro del Instituto Politécnico Nacional, del ESIME. Y yo quisiera cerrar esta entrevista preguntándote, ¿cómo visualizas que esta educación en México pública vaya creciendo, vaya generando más ingenieros, en este caso con la ESIME, pero habrá otras instituciones que generen otro tipo de especialidades? ¿Cómo ves el futuro de esta educación técnica? Porque ya después de tantos años y como vienen las cosas en adelante, hay que pensar en el futuro y hay que pensar diferente, ¿no? Sí, definitivamente vienen retos bastante interesantes, pero yo creo que el trabajo colaborativo entre egresados, entre alumnos, profesores, todos los que conformamos la comunidad de la ESIME es lo que nos va a sacar adelante. Y el objetivo es seguir siendo esa punta de lanza tecnológica que siempre ha sido la ESIME. Y ya no hablamos tanto de la ESIME en sus campus, hablamos la ESIME como una sola. Somos 4 campus, pero es una sola ESIME. Okay. Y la ESIME se debe de mantener como esa punta de lanza tecnológica que va siempre hasta adelante. Y lo debemos de lograr, porque si otras generaciones en años anteriores lo lograron, porque nosotros no. Entonces no podemos vivir de los logros y de las grandes hazañas que hicieron generaciones anteriores. Nosotros también debemos de seguir construyendo la historia. Estamos conscientes de que vamos a tener altas y bajas, valles y crestas, pero así es la vida. Y la misma vida de repente hace que vengan épocas en las cuales se nos jubilan muchos profesores, pero también sabemos que en esas bajadas también hay subidas. Entonces el chiste es saber manejar bien los tiempos, y creo que vamos a seguir siendo una referencia para toda la industria a nivel nacional. Pues muchas gracias, Gerardo. Agradezco todo el tiempo nuevamente. Y algo que quieras decir al final de esta entrevista, que quieras dejar para que el podcast siga siendo interesante para todos. Como yo se los he dicho, te lo he platicado, este podcast yo lo he creado no solamente para la ingeniería que tiene que ver con refrigeración y aire acondicionado. Hablaremos de otras ingenierías, la ingeniería química, la ingeniería que tiene que ver con la acústica, con el audio. Hablaremos de distintas ingenierías, porque es así como estamos integrados. Cuando tú le dices a alguien Inge, pues normalmente yo creo que nadie sabe Inge en qué. Sí, ¿no? definitivo. Pero eres el Inge, ¿no? Así es. Muchas gracias, Gerardo. No, hombre, gracias a ti, Heriberto. La verdad que para nosotros es fundamental tener la convivencia con la sociedad, porque para la sociedad nos debemos. Decías hace un rato, en realidad nada en esta vida es gratis. Y el Politécnico vive gracias a los impuestos que aporta la sociedad para formar a nuevos ingenieros. Entonces, en ese sentido, siempre que podamos apoyar a la sociedad, aunque sea con pláticas de este tipo, para nosotros encantados, y que sepan que estamos aquí para apoyar y para tratar de mantener ese ánimo de colaboración. Para nosotros es importantísimo que lo sepa la gente, y entre más gente lo sepa va a ser mejor, porque el único que sale ganando es México.
Así es. Y México es el que tiene que seguir manteniendo ese nivel como referencia para toda América Latina en temas de ingeniería. Entonces, vamos por allá y te agradezco mucho el espacio y la oportunidad. Excelente, Gerardo. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, Heriberto. Nos vemos pronto. Hasta luego.